Un Boeing 737 de United avanza hacia el aeropuerto de Chicago en condiciones aparentemente normales. En los últimos minutos de la aproximación, un detalle pasa inadvertido para los pilotos, diluido entre la carga de trabajo y las decisiones finales en cabina. Entonces, el comportamiento del avión cambia y se desencadena una cadena de hechos que marcará un antes y un después en la seguridad aérea. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...8 de diciembre de 1972. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, uno de los aeropuertos con mayor movimiento de la costa este de Estados Unidos. Desde allí, el vuelo 553 de United Airlines se prepara para despegar rumbo a Omaha, Nebraska, con una escala intermedia en Chicago Midway. El avión asignado para este vuelo es un Boeing 737-200, conocido dentro de la flota de United como City of Lincoln. La aeronave tiene apenas 4 años de servicio y forma parte de los modelos más utilizados por la aerolínea en rutas domésticas. Se trata de un avión a reacción moderno para la época, diseñado para trayectos cortos y medianos, y nada en su estado general indica que esté a punto de enfrentar una situación fuera de lo normal. En la puerta de embarque, 61 personas toman asiento a bordo, 55 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. En la cabina de mando, viajan 3 pilotos. Al mando, se encuentra el capitán Wendell Lewis Whitehouse, de 44 años, un piloto veterano que acumula cerca de 18.000 horas de vuelo y que forma parte de la aerolínea desde 1956, con más de 2.400 horas específicamente en el Boeing 737. A su lado, se sienta el primer oficial Walter Coble, de 43 años, con más de 10.600 horas de experiencia total, incluyendo casi 1.700 en el Boeing 737. Completa la tripulación de cabina el segundo oficial Barry Elder, de 31 años, quien suma alrededor de 2.700 horas de vuelo, de las cuales cerca de 1.200 han sido acumuladas en este mismo modelo. Es una tripulación experimentada, habituada a operaciones exigentes y a enfrentar condiciones meteorológicas cambiantes. Con los preparativos completados y las puertas cerradas, la tripulación recibe autorización para iniciar el rodaje. El Boeing 737 avanza lentamente por las calles de rodaje del Aeropuerto Nacional, siguiendo las instrucciones del control de tierra mientras se dirige hacia la pista asignada. Poco antes del mediodía, alrededor de las 12:50 hora central, el Boeing 737 comienza el despegue desde Washington. El ascenso se desarrolla con normalidad y, una vez alcanzada la altitud de crucero, el vuelo continúa sin sobresaltos rumbo a Chicago. Por ahora, no se reportan anomalías y el ambiente a bordo es tranquilo, como en cualquier trayecto doméstico habitual. A medida que el avión se aproxima a Chicago, el escenario comienza a cambiar. La tarde es gris, el cielo está completamente cubierto y la visibilidad se reduce de forma considerable. El Aeropuerto Internacional Midway, rodeado por zonas residenciales, permanece oculto bajo una capa baja de nubes. En estas condiciones, la aproximación debe realizarse exclusivamente por instrumentos hasta los últimos segundos. A las 2:24 de la tarde, el control de tránsito aéreo autoriza al vuelo 553 a iniciar una aproximación instrumental hacia la pista 31 izquierda. La tripulación comienza a seguir las señales de radio y las altitudes publicadas, mientras el avión desciende hacia un entorno donde las referencias visuales son prácticamente inexistentes. En ese momento, una luz de advertencia se enciende en el panel de instrumentos.
El indicador señala una falla en el registrador de datos de vuelo. Aunque no afecta directamente el control del avión, la anomalía capta la atención de la tripulación, por lo que el capitán ordena verificar el sistema y el segundo oficial comienza a buscar el interruptor correspondiente. Durante esos segundos, parte de la atención en cabina se desvía de la aproximación. Mientras tanto, el Boeing 737 continúa acercándose a Chicago. Sin que la tripulación lo perciba de inmediato, el descenso no se inicia cuando corresponde, ya que la distracción provocada por el problema técnico retrasa la maniobra y el avión queda por encima del perfil normal de aproximación. Cuando el descenso finalmente comenzó, ya no había suficiente distancia para corregir la trayectoria de forma gradual. En ese momento, aparece un factor que reduce el margen disponible. El Boeing 737 sigue a una aeronave más pequeña, un Aero Commander, que aterriza antes en la misma pista. Entonces, para mantener la separación, los controladores solicitan al vuelo de United que reduzca la velocidad. Primero, a 180 nudos y luego a 160. Para un avión de ese tamaño, acercándose por instrumentos y con mala visibilidad, estas reducciones obligan a manejar muy bien la velocidad y la trayectoria. Para intentar recuperar la trayectoria, el capitán incrementa la razón de descenso. Se despliegan los spoilers, superficies situadas sobre las alas que reducen la sustentación y permiten perder altura con mayor rapidez. El descenso se vuelve más pronunciado, cercano a los 1500 pies por minuto, mientras la velocidad comienza a disminuir de forma gradual. Durante esos segundos, la carga de trabajo en la cabina es muy elevada. La tripulación se concentra en los instrumentos, en la configuración del avión y en las comunicaciones, todo al mismo tiempo. El margen para detectar pequeños cambios se reduce al mínimo. A unos 500 pies sobre el terreno, el Boeing 737 emerge por debajo de la capa de nubes. Por primera vez, los pilotos pueden distinguir luces y referencias del entorno urbano que rodea el aeropuerto, aunque la pista aún no se presenta claramente frente a ellos. Poco después, el avión alcanza aproximadamente 430 pies sobre el suelo, la altitud mínima permitida para continuar esa aproximación. El capitán nivela la aeronave y aumenta la potencia de los motores con la intención de estabilizar el vuelo. Pero, algo no responde como se espera. Los spoilers permanecen extendidos, generando una resistencia adicional que, a pesar del aumento de empuje de los motores, el avión no logra compensar. La velocidad comienza a caer lentamente, casi sin que nadie lo note en medio de la presión del momento. A pocos kilómetros del aeropuerto, el Aero Commander pasa por el último punto de referencia antes de la pista y recibe autorización para aterrizar. 2 minutos después, el vuelo 553 de United llega a ese mismo punto, pero el avión que va delante aún no ha liberado la pista. La distancia entre ambos se reduce y la situación comienza a exigir una decisión inmediata. A las 2:27 de la tarde, el controlador ordena al vuelo 553 abortar el aterrizaje y ejecutar una aproximación frustrada, con un giro a la izquierda y ascenso a 2000 pies. Se trata de una maniobra estándar, pensada para interrumpir la aproximación y alejar al avión de la pista de forma segura. Sin embargo, la instrucción llega en un momento crítico. Segundos más tarde, el stick shaker se activa. Los controles del avión comienzan a vibrar con fuerza, una advertencia clara de pérdida de sustentación que aparece a muy baja altura, cuando el margen para reaccionar es prácticamente inexistente. El capitán reacciona de inmediato y ordena aplicar más potencia, además de retraer el tren de aterrizaje, con la intención de que el avión recupere velocidad y comience a ascender. Al mismo tiempo, el morro se eleva con brusquedad, como si la aeronave intentara separarse del suelo. Pero, ese esfuerzo llega demasiado tarde. La velocidad ya es insuficiente y la altura no ofrece margen alguno, por lo que el avión entra en pérdida y no logra recuperarse. A pesar de los intentos de la tripulación, el Boeing 737 deja de sostenerse en el aire. El avión vuela a muy baja altura sobre un barrio residencial y, segundos después, impacta contra el suelo.
La aeronave se desintegra al chocar contra una vivienda, poniendo fin al vuelo. Como resultado, 43 de las 61 personas a bordo perdieron la vida, junto con 2 personas que se encontraban en tierra, en el barrio donde el avión impactó. La magnitud de la tragedia motivó una investigación exhaustiva para determinar cómo un vuelo doméstico rutinario terminó de forma tan violenta a poca distancia del aeropuerto. La investigación posterior se centró en comprender por qué una aeronave que funcionaba correctamente y que contaba con una tripulación experimentada perdió el control a tan baja altura. El análisis de los restos del avión y de los registros disponibles no encontró fallas estructurales ni averías mecánicas previas al impacto. Los motores estaban produciendo empuje y los sistemas principales respondían hasta los últimos segundos del vuelo. Uno de los primeros aspectos analizados fue la trayectoria de la aproximación. El vuelo 553 había cruzado la baliza exterior más alto de lo previsto, lo que obligó a la tripulación a realizar correcciones tardías. Esta condición dio lugar a una aproximación desestabilizada, con exceso de altura y una gestión de energía cada vez más exigente en un entorno de visibilidad muy limitada. Para recuperar el perfil correcto, el capitán incrementó la razón de descenso y desplegó los spoilers. Esta acción permitió perder altura rápidamente, pero también introdujo una resistencia adicional que redujo la energía disponible del avión. Al nivelarse cerca de la altitud mínima, los spoilers permanecieron extendidos y la potencia aplicada resultó insuficiente para compensar esa resistencia. El informe señaló que la tripulación operaba bajo una carga de trabajo muy elevada, con la atención dividida entre el control del avión, su configuración, las comunicaciones con el control y la ejecución de procedimientos durante una fase especialmente crítica del vuelo. En ese contexto, la pérdida progresiva de velocidad no fue detectada a tiempo. Cuando el sistema de advertencia de pérdida se activó, el avión ya se encontraba a una altura insuficiente para una recuperación efectiva. Pese al aumento de potencia y al intento de ascenso, la velocidad no fue suficiente y el incremento del ángulo de ataque llevó a una pérdida aerodinámica irrecuperable antes del impacto. Pero, esta no es la única historia que ha dejado lecciones en la aviación. En la pantalla, encontrarás otro caso igual de impactante, donde cada segundo contó para cambiar el destino de un vuelo.